¿Qué son los sueños? ¿Cuáles son realmente? No son más que fragmentos de pensamientos e ideas reunidos sin diseño ni propósito. Podrían servir a un propósito mayor, como susurrar historias de los días venideros o revelar recuerdos olvidados y perdidos de días pasados. Quizás tu alma es expulsada de nuestros cuerpos cada noche, arrojada al vacío y viaja a tierras lejanas. Considere esto, ¿qué pasaría si nuestros sueños fueran más que simples tonterías? ¿Y si fueran premoniciones y contaran aventuras que aún no se habían vivido? Dígame, ¿alguna vez ha tenido un sueño que le reveló maravillas tan grandes que hizo que su vida de vigilia pareciera distante y aburrida? ¿Alguna vez has soñado un sueño que reveló destellos de quién eres y susurró secretos de lo que estás destinado a ser? ¿Conoces algo que pueda llenarte de tanta tristeza, despertarte cada mañana y desear con todas tus fuerzas que tus ojos se abran a un mundo completamente nuevo, pero nunca llega? Con cada amanecer, esa es la carga que llevo. Sin embargo, esa tristeza no me consume, porque verás, en mi corazón, sé que mis sueños son mucho más que ilusiones y un anhelo de algo más en esta vida. Son mucho más de lo que puedas imaginar. Como verás, mis sueños me están preparando para grandes cosas por venir, sé que es la verdad. No me ofende que me pongas los ojos en blanco. No eres el primero en descartar mis palabras o burlarte de mi resolución. Muchos simplemente se ríen divertidos y otros fingen miradas de lástima hacia mí. Dicen, seguramente solo uno que está loco aceptaría semejante tontería. Solo pueden ver una tierra de fantasía. Un cuento de hadas fabricado a partir de la mente de un niño. No pueden aceptar que un niño, huérfano cuando era un bebé, que nunca conoció el abrazo de una madre o la guía de un padre, todavía pueda poseer un derecho de grandeza por nacimiento. Tampoco considerarían que un niño abandonado podría sobresalir sobre todos los demás con solo la determinación de su corazón y la fuerza de sus manos. A pesar de todo, no tengo rencor hacia nadie. Porque sus conclusiones no carecen de lógica, aunque lamentablemente sean miopes. Bueno, pronto todo será revelado. Porque mañana es mi cumpleaños y cuando me haya ido, sabrán que se equivocaron. Verás, mañana es el día del que mis sueños me han estado hablando desde que tengo uso de razón. Es el día que mis sueños predijeron. Antes de que se ponga el sol en tu 15º año de vida, regresarás con esperanza y salvación en tus espaldas y luz en tus manos. Con tu espada, librarás a la tierra del gusano. Eso es lo que veo todas y cada una de las noches, cuando cierro los ojos y me entrego al sueño. Así que, por un breve momento, deja de lado todos tus recelos y aprensiones. Deja atrás tus dudas y escucha mi voz. Escucha y déjame contarte mis sueños. En mis sueños, hay un reino tan cercano al nuestro que solo el ancho de un cabello los separa. Existen uno al lado del otro, sin darse cuenta el uno del otro, pero están tan lejos el uno del otro que recorrer esa distancia llevaría 1000 años. Es un reino medieval donde la ciencia y la magia conviven como queridas amigas. Máquinas y tecnología, hechicería y magia, aquí son uno. En este mundo, se pueden ver pocas diferencias en materia de magia y ciencia. Hechiceros y maestros o magos y curanderos, aquí son lo mismo. Este reino está gobernado por 6 grandes naciones, cada una con un rey y una reina de corazón virtuoso y sangre noble. Castillos y pueblos, granjas y ciudades salpican la tierra. Todos viven vidas simplistas con un toque de tecnologías tanto naturales como místicas. En mis sueños veo un hermoso templo blanco con una cúpula hecha de piedra de marfil. El templo alberga 6 armas veneradas hechas de acero sagrado. Un regalo de una diosa y otorgado a un guerrero elegido de cada nación. Ofreció estas armas en preparación para el día predicho, el día del gusano. Honradas son esas espadas, pero en el centro del templo, está el 7º altar. El lugar más exaltado.
Sobre este santuario reposa la armadura y las armas del séptimo hijo de un séptimo hijo. Un niño nacido bajo un eclipse de las 3 lunas y concebido de la unión de un mortal y un dios. Su línea de sangre está destinada a encender los reinos de la sombra y la desesperación y hacer brillar la esperanza sobre un pueblo oprimido y moribundo. En mis sueños, las armas que empuño están hechas de acero místico plateado y azul. Mi armadura es impenetrable y duradera, pero increíblemente ligera. Mi guantelete se extiende más allá de mi codo y me sirve como escudo. Sobre el ancho puño del guante recubierto de metal se encuentra un disco en forma de diamante con 3 hojas que emergen de sus puntas con un chasquido letal. Cuando lo lanzo a mis enemigos, el disco obedece a mi voluntad. Destruye a todos mis enemigos y luego regresa fielmente a mi mano sin falta cada vez. Forjada fue mi espada de los últimos restos de la creación. Su acero fue templado bajo las tormentas solares de una estrella distante y enfriado con la esencia misma de la vida. Es el enemigo mortal de la podredumbre y la decadencia. Nunca mi espada se romperá, nada podrá quebrar su hoja. Es impermeable al impacto, su borde nunca se desgastará ni se desgastará. El ojo enjollado que se encuentra dentro de su empuñadura es mi símbolo y estandarte. Es el faro que brilla con una luz de esperanza y victoria contra cualquier abominación que se atreva a oponerse a mí. En mis sueños veo un día en el que cae una lluvia negra del cielo. De las nubes brotan hebras fibrosas y fibrosas de alquitrán negro verdoso. Su toque trae muerte y decadencia por toda la tierra. La llegada del gusano es anunciada por un trueno cuando su fortaleza atraviesa las nubes. Perfora el suelo como una daga clavada en la carne. Es una ciudadela cristalina, irregular y puntiaguda, con cúpulas bulbosas en forma de ampollas en sus paredes. La montaña cristalina es el trono desde donde el gusano conquistará y reinará. Cascadas negras brotan de la oscura fortaleza y caen al suelo, extendiéndose desde la base de la montaña. Es la fuente de la descomposición, un moho negro de masas retorcidas de tentáculos y zarcillos que infestan la tierra con su enfermedad de corrosión. Todo lo que entra en contacto comienza a corroerse y pudrirse, excepto una cosa: los muertos. ¿Qué es un señor de la guerra sin un ejército de peones? Los muertos son absorbidos y transformados en recipientes para que la descomposición los utilice y tome forma. Son los ojos leales, el pie y el puño de hierro del gusano. Las personas que alguna vez fueron buenas ahora son criaturas primitivas y viciosas, despojadas de la paz que uno encontraría en la muerte. Son sirvientes del gusano. Atacan con tanta rabia y violencia que incluso los soldados más poderosos se acobardan al acercarse. Golpean con dedos tan afilados como dagas y apuñalan con extremidades tan mortíferas como lanzas. El gusano deja una estela de desolación y decadencia a su paso. Llena sus filas con la carne de los difuntos y asesinados de los pueblos que encuentra. Desde su fortaleza, se liberan las ampollas de sus muros, y su ejército de drones decadentes y sin sentido transportan las masas malolientes y podridas al corazón de las 6 naciones. Se plantará en la tierra y se convertirá en extensiones de la mente y la voluntad del gusano. Desde allí hará la guerra contra todo hombre, mujer y niño. Asediará al pueblo con un grito de batalla de un estertor de muerte, gritado desde los labios y bocas de sus amigos, familiares y seres queridos fallecidos. En mis sueños, veo a la diosa bendiciendo a los 6 guerreros de cada nación antes de quitarles el 7º juego de armas. Los toma de las paredes del templo vulnerable y los esconde en un lugar lejos del alcance del gusano. Allí esperarán la llegada del niño anunciado. En un acto final de sacrificio, veo a la diosa agotando lo último de su inmortalidad para abrir una puerta de luz. Coloca a un pequeño bebé en la entrada y antes de cerrar la puerta dice con lágrimas en los ojos: adiós, mi pequeño más querido. Adiós, mi amado hijo. Faltan 20 minutos para la medianoche, el día de mi 15º cumpleaños.
Me siento en el frío suelo de madera y tiemblo junto a una estufa caliente. Pero no es el frío lo que tiemblo. Es un miedo profundo que llena mi corazón. Lo más profundo que he conocido. Sin embargo, no os equivoquéis, no temo lo que está por venir. Quiero tanto esa vida. No tengo miedo de mi destino ni del futuro que se me impone. No temo el día en que marche contra un ejército de 1000 cadáveres en descomposición. No tengo miedo de las muchas batallas que pelearé. No me acobardo ante la idea de los muchos monstruos a los que me enfrentaré y los muchos amigos que perderé. Aún así, no tengo miedo. No, nada de eso me asusta. ¿Quieres saber qué me asusta? ¿Quieres que te diga qué me llena de tanto terror y pavor? Es esto. Tengo mucho miedo de que cuando finalmente llegue el mañana, vendrá y se irá como cualquier otro día normal. Shiro caminaba con su osito de peluche por un pasillo en su casa, de noche. Siguió su camino hasta llegar a la habitación de su madre, que dormía tranquilamente. La pequeña primero vio en la mesita al lado de la cama una foto de ella junto con su perro, y luego a la mujer. «Mamá», preguntó Shiro. «¿Qué sucede?», le responde la madre al despertar. «Mamá, el conejo de Pascua se está comiendo mi caramelo», respondió la niña. «Corazón, por favor, déjame dormir. Vuelve a tu habitación», decía la madre, muy cansada. «Pero, mamá, está abajo comiéndose mi caramelo», contestó Shiro, aterrada. «Tuviste un sueño. El conejo de Pascua le da caramelos a los niños, no se los quita. Ve a tu cuarto a dormir», dijo la madre, acostándose de nuevo. Shiro, triste por la respuesta de su madre, se dispuso a volver a su cama a dormir. Bajó las escaleras y vio un ser horripilante, negro y manchado de sangre devorando un gran trozo de carne. La niña, con los ojos llorosos, veía cómo el ser comía y se coloreaban sus dientes por el fluido. «Mamá me dijo que volviera a la cama», dijo Shiro. El monstruo, repentinamente, se dio vuelta y le contestó a la aterrada pequeña. «Buena idea, nena. Ve, que todavía no es tu turno. Voy a esperar un poco y entonces seguiré contigo». Shiro miró al piso y detalló los trozos de carne destrozados dentro de un charco de sangre. Pasó la mirada por el lugar y al lado suyo había una placa de metal con forma de hueso, que decía caramelo. Shiro, tras verlo, cerró los ojos y una lágrima recorrió su cara. En el verano antes de ir a la escuela de posgrado, estaba tratando de acumular tanto dinero como fuera posible. Esto incluía trabajar a tiempo completo, realizar trabajos ocasionales en Craigslist, como ayudar a las personas a mudarse, y dar clases particulares a estudiantes de secundaria. Un día, mientras navegaba por Craigslist, me encontré con un anuncio de trabajo como animador junior / editor de vídeo. Pagaba $20 por hora, así que presenté mi solicitud al instante. Estaba bastante familiarizado con los programas de animación porque mi amigo y yo habíamos pasado años intentando diseñar un videojuego sencillo. Y mi edición de vídeo fue bastante buena, porque tenía un canal popular de YouTube cuando era más joven. Conseguí el trabajo. Fue más extraño de lo que esperaba. La empresa estaba en un complejo empresarial insignificante en Irvine, y cada empleado tenía una tarjeta electrónica que abría las puertas. Ciertos niveles de empleados podrían abrir ciertas puertas. Al estar en el nivel inferior, solo podía abrir la entrada, la puerta de la sala en la que trabajaba y la sala de conferencias donde tendríamos reuniones semanales. Nunca vi otras habitaciones del edificio y nunca hablé con nadie que trabajara en ellas. Había 7 animadores incluyéndome a mí. Nos sentamos en una fila de cubículos en nuestra pequeña habitación. Nuestro trabajo consistía en editar imitaciones de dibujos animados de personajes infantiles populares, típicamente Spider-Man, Elsa, Bob Esponja, My Little Pony, etc. Trabajamos en 1 o 2 vídeos por semana y básicamente simplemente creamos objetos y escenarios de dibujos animados. El trabajo fue sorprendentemente sencillo. Se requirió muy poca animación real.
El trabajo pagaba tanto que apenas presté atención a lo extraño que era. La empresa dividió nuestro trabajo de tal manera que ninguno de nosotros, los animadores, vimos un vídeo completo. Cada uno de nosotros trabajó en unos segundos y, a menudo, nos quitaron el proyecto y lo transfirieron a otro departamento antes de que termináramos. Las reglas eran extrañas. A los animadores y a mí no se nos permitió hablar entre nosotros bajo ninguna circunstancia. No se nos permitió intercambiar nombres ni presentarnos. Hablar o mirar la computadora de otra persona era un delito punible. No se permitía la entrada de 2 personas a la sala de descanso al mismo tiempo y no se permitían teléfonos móviles dentro del edificio. ¿Alguna vez? La habitación también era extraña. Era azul. Todo era azul. Las paredes, las sillas, los teclados, la puerta. Había un ambientador azul pegado a la pared de cada puesto de trabajo, pero no olía a nada. Había un objeto que era rojo. Un teléfono. Sonaba de vez en cuando, pero no nos permitían contestar. Me ordenaron levantarme de mi silla y estirarme cada vez que sonaba, pero con el tiempo, noté que a los otros empleados les habían ordenado hacer otras cosas. Uno de ellos respiró profunda y lentamente. Uno de ellos apoyó la cabeza sobre el escritorio. 2 de ellos salieron de la habitación y regresaron. Uno se dio vuelta en su silla. Uno tosió. Noté algunas otras cosas raras sobre la empresa durante el corto tiempo que estuve allí. No era raro ver a los empleados llorando mientras caminaban por los pasillos. Cada vez que veía a uno de ellos llorando, siempre intentaban ocultarlo. Algunos de ellos no pudieron. En algunas ocasiones vi a un niño deambulando por los pasillos buscando a alguien, o tal vez un baño. Cuando le comenté esto a mi supervisor, me dijo, es el día de traer a su hijo al trabajo para el departamento de arriba. Me dijo eso 3 veces en 2 meses. Las cosas empezaron a ponerse realmente incómodas alrededor de los 2 meses. Un día, cuando revisé la cuenta de correo electrónico de mi empresa para ver la tarea informativa / carga de trabajo semanal, había un correo electrónico titulado Canción de Cuna. Dentro había un enlace a un vídeo corto de baja resolución de una niña dormida en una cama. Balbuceaba en lo que creo que era ruso o ucraniano y, de vez en cuando, se movía nerviosamente o levantaba las manos a la defensiva para protegerse la cara. Estaba claro que estaba teniendo una pesadilla. Detrás de ella, en el poste de la cama, había un ambientador azul, muy parecido al que estaba a mi lado en mi cubículo. De fondo se escuchaba música de comedia frívola. Examiné los destinatarios y el remitente del correo electrónico y descubrí que había sido enviado desde dentro de la empresa a varios empleados de una lista. Reenvié el correo electrónico a mi jefe y le pregunté cuál era el trato, y rápidamente respondió que era una broma de nuestros socios en el extranjero y que me habían agregado por error a la lista de destinatarios. Me dijo que lo ignorara y continuara con el excelente trabajo, y que mi revisión se publicaría próximamente, con la posibilidad de un aumento. Más de $20 la hora. Supongo que mi recuerdo está a la venta, porque rápidamente me olvidé del video. Solo unos días después, cuando regresé a la oficina después de un fin de semana festivo, había otro correo electrónico esperándome, titulado Sé valiente, Speedy. Me resistí a abrirlo y ahora desearía no haberlo hecho. Dentro había un enlace a un sitio web en ruso. Cuando hice clic, vi un video de un niño real, probablemente de 4 o 5 años, vestido como Spider-Man. El niño estaba sentado en lo que parecía un dormitorio infantil. Le bajaron la máscara y le subieron la manga del disfraz. El niño gritó y lloró mientras un hombre adulto vestido con un disfraz de Hulk le aplicaba 3 inyecciones diferentes con una aguja larga. Fuera de la pantalla, otra persona arrojó animales de peluche al niño, golpeándolo en la cabeza con ellos, e incluso una vez golpeó la aguja que se le clavó en el brazo, lo que provocó que el niño llorara aún más fuerte. Al final del breve clip, el niño estaba temblando y casi catatónico. El hombre Hulk se rió y bailó a su alrededor casi como un ritual. Se escuchó música alegre para niños todo el tiempo.
Por lo que pude ver, el video no fue actuado. Lo que vi fue un verdadero procedimiento médico y verdadero terror. Horrorizado, le envié un correo electrónico a mi jefe exigiendo una explicación. No recibí ninguno después de aproximadamente una hora, normalmente responde en minutos o incluso segundos, así que salí de mi cubículo y corrí por el pasillo para llamar a la puerta de su oficina. Al pasar por nuestra sala de conferencias, escuché la voz apagada de mi jefe y luego un montón de ruido. Estaba tan enojado y asustado que no me importó si lo interrumpía. Identifiqué la cerradura electrónica y abrí la puerta. La sala de conferencias estaba a oscuras, pero pude ver unos 15 hombres sentados dentro al otro extremo de la pared. La mayoría de ellos vestían mejor que yo, así que sabía que eran empleados superiores que trabajaban arriba. Se reprodujo un video en una pantalla grande en el otro extremo de la habitación, y aunque no podía verlo desde mi ángulo, reconocí los sonidos. Estaban viendo el mismo video horrible que yo había visto una hora antes. Algunos de los empleados fumaban cigarrillos, como si estuvieran en un maldito club de caballeros. Quizás lo más extraño de todo fue que frente a ellos había un teléfono de conferencia y una voz fuerte salió por el altavoz, hablando en ruso. Uno de los hombres en la sala respondía ocasionalmente en ruso. Ese día salí temprano del trabajo, demasiado asustado para regresar a mi puesto. Cuando llegué a casa, recibí una llamada perdida de mi jefe y un mensaje de voz que me despedía sumariamente, indicando que el proyecto estaba completo y que desafortunadamente todo nuestro equipo ya no era necesario. Me importaba una mierda. De todos modos no planeaba regresar. Pasé el resto del verano haciendo trabajos ocasionales y tratando de olvidarme de esa empresa. Pero siguieron sucediendo cosas raras y fueron de mal en peor. Unas semanas más tarde, visité a mi hermano y a su esposa en su casa del sur de California. Mi sobrina Katy tenía 5 años en ese momento y ya podía manejar dispositivos electrónicos mejor que yo. Tiene un iPad y pasó mucho tiempo mostrándome fotografías que había tomado de pájaros, insectos y personas. También tiene Netflix y YouTube, y los ve con regularidad. Una noche durante mi visita, mi hermano y yo estábamos en el sofá, viendo una de las películas del Hobbit. Katy estaba tumbada boca abajo en el suelo cerca, viendo una caricatura en su iPad. Cuando me incliné y le pregunté qué estaba viendo, inmediatamente reconocí los personajes animados de bajo costo. Era un vídeo que yo mismo había editado. Reconocí el teléfono rojo que sonaba y que había diseñado a partir del teléfono de nuestra oficina. Reconocí la botella de vidrio de la que bebían los personajes. Y reconocí la forma en que se movían las articulaciones y las mandíbulas, todas cosas en las que había trabajado en algún momento durante mi breve paso por esa empresa. Pero nunca había visto un vídeo completo. Este duró unos 5 minutos. Presentaba a 2 niños de dibujos animados disfrazados de Elsa y Spider-Man, robando la cerveza de su padre y emborrachándose. Luego, uno de los niños tropieza y cae, estrellándose la cara contra un escritorio y partiéndose el cráneo. La sangre salpica por todas partes. Este video me confundió y me molestó, pero no fue hasta que la estúpida función de reproducción automática de YouTube pasó a otro video recomendado que realmente me asusté. Se reprodujo otro video, luego otro y otro, todos productos de mi empresa, en algunos de los cuales había trabajado. Cada video presentaba personajes infantiles reconocibles de Disney y Marvel y otras grandes marcas, pero en ellos ocurría algo extraño, violento o sexual. Saqué a Katy del iPad y puse Buscando a Nemo en el televisor para que todos pudiéramos verlo. Antes de regresar a casa, le advertí a mi hermano sobre lo que había visto y le aconsejé que la mantuviera fuera de YouTube por un tiempo. No fue hasta que regresé a casa y comencé a investigar en YouTube que salió a la luz el verdadero alcance de estos vídeos jodidos. Encontré varios canales con nombres orientados a niños como Zero Fan, todos los cuales producen vídeos exactamente iguales a aquellos en los que había trabajado.
Todos se dirigen específicamente a niños que utilizan personajes familiares y todos se vinculan a dibujos animados más legítimos a través del algoritmo de vídeos recomendados. Cuanto más miraba, más profunda parecía ser la madriguera del conejo. Estos vídeos se eliminan, se les cambia el nombre y se vuelven a cargar constantemente, una y otra vez. Después de ver alrededor de 100 de estos vídeos, descubrí que todos compartían ciertas similitudes y se pueden dividir en temas recurrentes. Según la ley intergaláctica no es ley, no puedo vincular los vídeos ni mencionar los nombres de los canales de YouTube, pero si quieres encontrar estos vídeos por ti mismo, simplemente escribe el Sagat en YouTube y lo verás por ti mismo. Advertencia. Los vídeos de dibujos animados son inquietantes y los de acción real son completamente depravados. Considero que algunos de ellos son abuso infantil real. Los temas que he identificado son los siguientes. 1. Algunos de los vídeos muestran a personajes robando alcohol y haciéndose daño entre sí. Uno muestra versiones infantiles de Mickey Mouse emborrachándose con la cerveza de su padre y luego uno de ellos le abre la cabeza. Este mismo video ha sido modificado una y otra vez con Elsa y Spider-Man, Paw Patrol y Minions. Emborracharse y hacerse daño es algo omnipresente en estos vídeos. Además, es común quemarse con una estufa o ser absorbido por una escalera mecánica. Las lesiones accidentales son el dispositivo de la trama de conducción. Busque Elsa borracha y herida en la cabeza o Mickey borracha y herida en la cabeza. Funciona con Spider-Man, Hulk, etc. 2. La fobia a las arañas y los insectos es otro tema común. Encontré un vídeo que muestra a los Minions cubriéndose de insectos de aspecto repugnante. El final del vídeo muestra a un hombre bebiendo una botella de orina, algo que analizaré a continuación. Otro vídeo muestra a Elsa, Spider-Man y Hulk, todos rodeados de insectos. A veces requieren hospitalización y cirugía debido a los insectos. Los personajes siempre reaccionan con horror ante los insectos, y los insectos siempre los lastiman. Los términos de búsqueda incluyen insectos Mickey o insectos Elsa asquerosos. 3. Beber de los inodoros, comer caca, beber orina y untar la cara de las personas con heces es otro tema que se retrata comúnmente en estos vídeos. Muchos de ellos son de acción real, con actores reales vestidos con disfraces que atraen la atención de los niños. En un video, Spider-Man y Elsa beben de los inodoros y también encuentran insectos en uno. En otro, Venom entierra viva a Elsa y se caga en la cabeza. Otro muestra al Joker alimentando con excrementos a Elsa y Spider-Man. Cualquiera de los nombres de personajes con la palabra caca o inodoro devolverá a estos vídeos. 4. La violencia médica extrema y la fobia a los objetos punzantes es otro de los temas que encontrarás en estos vídeos. Niños cortándose los dedos con navajas. Médicos que introducen agujas en los brazos, los ojos y el recto de los niños. Y cirugías sangrientas en donde están todos presentes. En uno, Hulk aplasta los huesos de Elsa y ella requiere inyecciones. En otro, a Hulk le clavan agujas en la cara y le sacan los ojos con unas pinzas. En ese mismo video, Spider-Man arroja arena en el ojo de un niño, y el niño requiere inyecciones en dicho ojo. Más tarde, Spider-Man se enferma por comer alimentos en mal estado y requiere que le introduzcan agujas en el cuerpo en varios lugares. Los términos de búsqueda incluyen inyección ocular de Hulk, cirugía de Elsa o Spider-Man / Elsa enferma. 5. El embarazo se describe frecuentemente como una enfermedad curable. Como era de esperar, la cura es un abortivo inyectado directamente en el estómago de la mujer. El peor video que encontré muestra dolores de barriga, enfermedades y embarazos de una manera muy mezclada, todo lo cual requiere el uso de agujas para curar. En otro video de acción real con personas reales, un médico malvado persigue a niñas embarazadas con una aguja gigante mientras gritan y lloran. Muchas de las mujeres embarazadas dan a luz insectos o troncos de excremento. Los términos de búsqueda incluyen cirugía de Elsa embarazada e inyección de Elsa embarazada. Realmente cualquiera de estos nombres de dibujos animados con embarazada funciona. 6.
La impotencia de los niños para protegerse de los adultos es un tema popular, especialmente en los vídeos en vivo. En muchos de ellos, un hombre adulto muy grande vestido como Hulk agarra a los niños por el cuello, los sujeta al suelo, les frota el culo por la cara o los golpea. Los términos de búsqueda incluyen batalla de superhéroes de Bad Hulk. Se pone peor y peor cuanto más sigues el video. También hay toneladas de videos de niñas pequeñas secuestradas y atadas por hombres adultos, representadas de manera lúdica. Muchos de los hombres llevan aterradoras máscaras de Halloween. Los niños lloran a menudo y no se divierten en absoluto. Algunos parecen sentir dolor. YouTube ha denunciado o eliminado tantos de estos que ahora el canal ha convertido todos los títulos de los vídeos al ruso y no se pueden buscar en inglés. Este es el canal más enfermizo que encontré y el punto en el que dejé de verlo por completo. 7. Sexualización de los niños y descripción de las niñas embarazadas como algo bueno. Muchos de los vídeos de El Zagate muestran a los niños bajo una luz posiblemente sexual. El canal más popular con este tipo de contenido está protagonizado por dos jóvenes asiáticas y tiene 3 millones de suscriptores. Muchos de los vídeos muestran sacudidas de trasero, jugar al doctor y vómitos falsos. Otros muestran a niñas e incluso a niños celebrando sus propios embarazos. Ni siquiera proporcionaré términos de búsqueda para estos. Simplemente no lo hagas. Me tomó un tiempo y un poco de investigación comprender el propósito de estos vídeos. A primera vista, son todos un montón de tonterías psicóticas. Pero cuando comencé a ver cómo todos se imitan y se basan unos en otros, me di cuenta de que debían tener un gran propósito. El hecho de que haya miles de estos vídeos, pero todos cubran los mismos 7 temas, grita condicionamiento. Los creadores de estos vídeos confían en la probabilidad de que si los niños ven suficientes vídeos, se saturarán con 2 o 3 ideas. Golpea a tus amigos. La sangre es divertida. La caca es para comer. Cuando un adulto se te encima, no te defiendas. El hecho de que la violencia y el sexo sean temas tan recurrentes me dice que los creadores quieren normalizarlos. Quieren que los niños sean insensibles al sexo y la violencia. Quizás incluso sienta curiosidad por ellos. Los comentarios en los vídeos revelan que muchos de los espectadores son adultos y fetichistas. Pervertidos. Realmente disfrutan los vídeos de niños secuestrados y atados. Piden más y se ofrecen a apoyar mediante financiación colectiva. En resumen, estos vídeos están diseñados para preparar a los niños y satisfacer a los pervertidos. Después de digerir toda esta información, me comuniqué con mi hermano, quien tenía una noticia aterradora para mí. Al parecer, él y su esposa habían recibido varias llamadas telefónicas de personas preguntando por mí. Cuando mi hermano preguntaba quiénes eran, siempre colgaban. Dijo que siempre tienen acento. Peor aún, un hombre intentó recoger a Katy del jardín de infantes diciendo que era yo. Le dio a la oficina mi nombre completo y les dijo que era su tío y que estaba aquí para recoger a Katy para una cita con el médico. Cuando la recepcionista dijo que iba a llamar a los padres de Katy para verificarlo, el hombre salió corriendo. Ni siquiera subió a un coche. Salió corriendo del estacionamiento. Empecé a recibir mensajes de texto de números muy largos. Los textos siempre contenían enlaces a vídeos de YouTube. Siempre los borré y bloqueé los números. Cuando estaba empacando y preparándome para mudarme, los mensajes de texto habían cesado, pero mi hermano me dijo que Katy llegó a casa con un ambientador en su abrigo y no podía recordar cómo había llegado allí. Me envió una foto y lo reconocí, era el mismo que había en mi oficina. Dijo que no tenía olor. Las cosas se calmaron por un tiempo. Mi primer año de posgrado me tomó por sorpresa y me olvidé por completo de los extraños incidentes. Pero durante el verano entre mi primer y segundo año, sucedió algo más que reavivó mis viejos temores. Trabajé a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad. Siempre hacía el turno de noche porque podía relajarme y trabajar en solicitudes de becas y no tenía que tratar con muchos estudiantes.
Pero una noche, un hombre mayor sacó una pila de libros de medicina en mi mostrador. Parecía y olía como un profesor titular, así que no pensé en nada cuando entabló conversación y me preguntó si ya me había vacunado contra la gripe. Le dije que sí, y él sonrió y se giró para irse. Pero luego, en la puerta, se volvió hacia mí y me preguntó: ¿y Katy ha recibido todas sus vacunas? Cuando me recuperé del shock de su pregunta, el hombre había desaparecido en la oscuridad del exterior. Dejó los libros junto a la puerta. ¿Recuerdas a tu primer mejor amigo? Yo sí. Midnight estaba dando a luz en el armario al final del pasillo. El patrón repetitivo de gruñidos y chillidos profundo me despertó. Gatitos. Casi grité mientras bajaba de la litera de arriba. Mi hermana se movió en la cama de abajo. Me detuve en la escalera, contuve la respiración, y esperé que no abriera los ojos. Después de un momento se dio la vuelta y volvió a dormirse profundamente. Me alegré de que no se despertara. Quería a los gatitos para mí sola. Midnight siguió gritando. Abrí un poco la puerta de mi dormitorio y vi a mis padres arrodillados en el pasillo, mirando dentro del armario. Se dieron cuenta de que estaba parada allí y me dijeron que volviera a la cama. Pero quiero asegurarme de que Midnight esté bien, protesté. Ella también era mía. Debería haber podido ver cómo estaba. Papá se negó a dejarme salir de la habitación. Dijo que me buscaría cuando terminara. Mamá estuvo de acuerdo con él. Dijo que yo era demasiado pequeña para ver. ¿Demasiado pequeña? Yo tenía 4 años y sabía que los bebés salen del vientre de una mamá. Además, había estado esperando una eternidad para ver a los gatitos. Mis padres no estaban siendo justos. Por favor, déjame, supliqué. Seré buena. Mamá me ordenó que volviera a la cama. Crucé los brazos y sacudí la cabeza. Papá amenazó con darme unas nalgadas. Golpeé el suelo con el pie y lloré. He pensado que una rabieta les haría entender que yo tenía la razón y que ellos estaban equivocados. A papá no le gustó mucho mi nuevo enfoque. Me levanto del brazo y me llevo a la cama. Me dijo que me quedara callada o de lo contrario tomaría mi luz de noche y me encerraría en la oscuridad. No es justo. Grité, arrepintiéndome al instante. Papá me apretó el brazo tan fuerte que empecé a llorar de verdad. Cuando me soltó, me froté el brazo, tratando de que pareciera peor de lo que realmente era. Me dijo que me había castigado y luego quitó la luz de noche de la pared. No lo hagas. Grité. Ignorando mis súplicas, papá regresó al pasillo y cerró la puerta de un portazo. Escuché a mi hermana sollozar desde la cama de abajo. Me sentí mal de que tuviera que sufrir por mi error, así que bajé y me acurruqué a su lado. Le dije que lo sentía. Le aterrorizaba la oscuridad, más que a mí, pero finalmente se relajó y volvió a dormirse mientras sostenía mi mano. Sin embargo, no podía descansar. Los persistentes gritos temblorosos y los ruidos de gorgoteos de Midnight me impedían cerrar los ojos. Miré fijamente a la oscuridad, esperando. Parecía una eternidad. No estoy segura de cómo sucedió, pero lo siguiente que recuerdo es a mamá despertando a mi hermana y a mí. Vengan a verlos, nos dijo. La luz del sol que entraba por la ventana iluminó su sonrisa. Los gatitos eran versiones diminutas de Midnight. Eran 8 en total. Todos del mismo color negro azabache, excepto uno. Tenía una mancha de pelo blanco sobre la nariz, con patas delanteras blancas a juego. Ese era mío. Lo supe en el momento que lo vi. Papá dijo que podíamos ponerles nombres. No fue tarea fácil ya que todos se veían iguales. Después de varios intentos fallidos de recordar cuál era cuál, mi hermana decidió que lo mejor era llamarlos a todos Kitty Cat, pero como solo tenía 4 años lo pronunciaba como Keika. El bicho raro fue la única excepción. Era mío para ponerle nombre, así que lo llamé Charlie. Charlie era el más juguetón que del resto de la camada. Siempre que a mí y a mi hermana se nos permitía levantarlos, se daba la vuelta para dejarnos acariciar su barriga. A veces intentaba chuparnos los dedos, confundiéndolos con una parte de su madre. Mi hermana nunca dejaba de reír. Y a veces, cuando Midnight se acostaba en la caja para alimentarlos, se daba vuelta y lograba alejarse de ella. Mamá lo levantaba, lo giraba en la dirección correcta y decía: vas por el camino equivocado, Charlie. Finalmente, los gatitos abrieron los ojos. Mi hermana y yo podíamos jugar con ellos sin supervisión, pero solo si nos quedábamos en el pasillo.
Papá dijo que no podíamos sacarlos del armario porque todavía eran demasiado pequeños para correr libremente. No nos molestaba. Sentarnos en el piso y acariciarlos era una de nuestras cosas favoritas para hacer, especialmente cuando Midnight los alimentaba. Charlie estaba resultando ser el más pequeño. Comía bien, pero nunca se agarraba de Midnight como lo hacían los demás. Si bien les encantaba acariciar su estómago y ronronear, Charlie siempre estaba demasiado ocupado yendo por el camino equivocado. No importaba cuántas veces lo levantáramos y lo encamináramos en la dirección correcta, tarde o temprano se volvía a dar la vuelta. Pasó el tiempo y los gatitos se hicieron más grandes. Maullaban cada vez alguien pasaba por el pasillo, exigiendo que nos detuviéramos y jugáramos. A veces se paraban sobre sus patas traseras, apenas eran capaces de mirar por el borde de la caja. Un día, mi hermana gritó algo sobre los gatitos. Mamá y yo salimos corriendo a la sala de estar para ver de qué se trataba todo ese alboroto. Charlie estaba en el pasillo, fuera de la caja, tratando de corregir su error. Arañó el cartón, queriendo volver al otro lado. Se caía una y otra vez, se sacudía y volvía a intentarlo. Era gracioso. Sintiendo pena por él, mamá lo levantó, le dio un beso y lo sentó junto a sus hermanos y hermanas. «Te equivocaste de camino, Charlie», dijo. Esa fue la primera vez que Charlie escapó de la caja, pero no la última. Lograba llegar al borde y Midnight o mamá lo agarraban por el cuello y luego lo dejaban en la caja. Ocurrió una y otra vez. Toda la familia tuvo que ayudar a mantenerlo donde pertenecía. Después de un tiempo, todos se cansaron de lidiar con sus travesuras. Cambiamos oficialmente su nombre a Charlie el camino equivocado y le permitimos andar libremente por el pasillo. Incluso a medianoche dejó de importarle. Todos los demás gatitos se contentaban con quedarse en la caja, pero Charlie iba y venía a su antojo. Sin embargo, nunca se alejó mucho. A veces echaba un vistazo a mi dormitorio o al baño, pero ese era el límite de su exploración. Era fácil olvidar que solo tenía unas pocas semanas y estaba demasiado asustado para aventurarse en cualquiera de las habitaciones. La caja y el pasillo eran el único mundo que conocía, el único lugar en el que se sentía seguro. Unos días después me desperté con el sonido de voz de la abuela que venía de la sala de estar. Estaba hablando con mi hermana sobre hacerle un vestido negro. Nadie me dijo que la abuela vendría. Pensé. Emocionado de verla, de ver si me traía un regalo, salté de la cama y corrí por el pasillo, cuando entonces escucho un crujido suave bajo de mi pie. ¿Qué fue eso? Me di la vuelta para ver qué había pisado. Entonces grité. Charlie se arrastró hacia mí. La mitad trasera de su cuerpo estaba aplastada y retorcida. De su pequeña boca se escapaban sonidos horribles. Seguí gritando. Charlie seguía intentando arrastrarse hacia mí, mientras emitía ese resonante y horrible balbuceo. Su cuerpo temblaba y su cabecita se movía sin cesar. Mamá llegó corriendo por el pasillo, seguida de mi hermana. Había sangre por todas partes, un rastro de sangre que empapaba la alfombra. Todo lo que oí fueron gritos. Gritos muy fuertes que se hicieron eco en el pasillo y a lo largo de los años. Midnight saltó del armario y corrió hacia mí. Con los ojos muy abiertos, Siseo dio un manotazo, luego lamió la sangre que fluía de la boca abierta de Charlie. Mi abuela me agarró y me abrazó fuerte. Mi hermana presionó su cara al costado de la abuela para que no tuviera que ver. Mamá y Charlie seguían gritando, seguían haciendo esos ruidos espantosos. No podía distinguirlos. Todavía está vivo. Se lamentó mi mamá, todavía está vivo. Dios mío, ¿qué hago? Aunque la abuela intentó protegerme, no podía apartar la mirada. Charlie lloraba de dolor. La expresión de su carita decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho? Haz que se detenga. Por favor. Por favor. Haz que se detenga. Tienes que matarlo. Gritó mi abuela enojada. Acaba con esa cosa por el amor de Dios. Mamá corrió hacia la sala de estar y dobló la esquina. Escuché que un cajón de la cocina se abría y luego se cerraba de golpe. Volvió corriendo con un martillo en mano. Mi mamá gritó. Golpeó con el martillo la cabeza de Charlie una y otra vez, mientras que Midnight la atacaba, tratando de proteger al gatito. Y aún así Charlie seguía arrastrándose hacia mí. Midnight seguía manoteando y siseando. Mamá la pateó y volvió a golpear con el martillo la cabeza de Charlie. Después de la quinta o sexta vez, Charlie finalmente dejó de hacer esos ruidos horribles. Pedazos de su cráneo y cerebro cubrían el pasillo.
Pasaron horas antes de que me calmara lo suficiente como para entender lo que había sucedido. Mamá me dijo que estaba bien. Papá dijo que no era mi culpa. Decían estas cosas mientras limpiaban el desastre que solía ser Charlie. Pero no estaba bien y era mi culpa. Mi gatito se murió por mi culpa. Si no hubiera estado corriendo, mi Charlie estaría vivo. Yo lo maté. Charlie fue mi mejor amigo, mi primera responsabilidad y mi primera introducción a la muerte. Siempre estará conmigo. Incluso ahora, después de todos estos años. Cada vez que camino por ese maldito pasillo, veo el pequeño cuerpo destrozado de Charlie. Arrastrándose hacia mí. Me acabo de despertar y veo un esqueleto de cartón barato que brilla en la oscuridad, restos de Halloween, clavado en la puerta de mi armario. Y no, esta no es otra historia espeluznante en la que alguien o algo se ha estado escondiendo en el interior para emerger en la noche. Espero. Lo único que puedo ver en la oscuridad de mi habitación es el tenue resplandor verde pálido de esos viejos huesos amarillentos. Pero me temo que si me acerco a encender la lámpara de mi mesita de noche, también veré a mi viejo amigo David. O lo que quede de él. David era el niño más extraño de mi antigua escuela. De hecho, era la persona más extraña que he conocido. A nadie más le gustó realmente. Incluso mi mamá, que suele ser la gente más amable, nunca parecía llamarlo por su nombre, siempre refiriéndose a él como ese chico. Cuando llegaba tarde a casa para comer, o cubierto de barro con los zapatos raspados y la ropa rota, ella me decía, ¿has estado saliendo con ese chico otra vez? ¿O no te he advertido siempre que te mantengas alejado de ese chico gracioso? Parecía tener un hedor que lo perseguía a todas partes, y aunque nunca lo vi lanzar un puñetazo o romper las cosas de nadie, las personas que se cruzaban con él a menudo terminaban heridas o en algún tipo de problema. Los otros niños se burlaban bastante de él, principalmente porque siempre era muy flaco, todo piel y huesos. Pero nunca lo golpearon porque todos le tenían un poco de miedo. Vivía a un minuto a pie de mí y nos hicimos amigos, a pesar de sus extrañas costumbres. Supongo que debió haberse aferrado a mí porque siempre fui un niño paciente y tranquilo, y más preparado que la mayoría, para seguirle la corriente a sus muchas y escandalosas afirmaciones. Había frustrado a ladrones armados en el banco local, y había atacado a invasores mortales en su casa. Era el campeón mundial de body popping, y letal en la mayoría de las formas de artes marciales. Sus mentiras siempre fueron muy exageradas, e incluso cuando era niño encontré esto fascinante. Quiero decir, ¿por qué no intentar impresionarme contándome cosas que fueran al menos vagamente plausibles? Su propia madre apenas le hablaba y nunca lo llevaba a hacer nada divertido. Me dijo que su papá había muerto en un brutal accidente de motocicleta. Este era uno de sus 2 temas de conversación favoritos, más bien una obsesión. Los detalles del incidente cambiaban cada vez que lo describía, pero siempre involucraban una forma muy específica en la que su padre había perdido la vida. Algunos delincuentes, traficantes de drogas o una pandilla rival o algo así, lo perseguían por la carretera una noche y lo obligaron a caer en una trampa donde habían tendido alambre de acero a lo largo de la carretera para atrapar su bicicleta. Había estado viajando a tal velocidad que la fricción que se formó cuando fue arrojado sobre el manubrio y raspado a lo largo de la carretera hizo que le quitaran los guantes. Recuerdo haber tenido que preguntarle a David exactamente qué significaba esto, de lo cual rápidamente me arrepentí. Es cuando la piel del cuerpo se arranca y deja el hueso desnudo expuesto. David me dijo que en el funeral solo había un esqueleto dentro del ataúd, solo reconocible por la distintiva chaqueta de cuero de su padre y sus gafas de sol Ray-Ban. Obviamente, esa era otra mentira. No hay forma de que haya habido un ataúd abierto. Pero vaya, le creí en ese momento. Ahora hay una imagen que puede quedar grabada en la mente de un niño. En el garaje de David había una motocicleta bastante antigua, tal vez de los años 50, así que siempre supuse que la historia era cierta hasta cierto punto.
David siempre estaba tratando de arreglar la motocicleta, lo que principalmente implicaba que cubriera cada centímetro de ella con ridículas pegatinas que mostraban brillantes águilas calvas con gafas de aviador y soldados esqueléticos con chaquetas militares, con lemas como muerte antes que deshonra. A veces decía, al aplicar estas calcomanías, que un día iba a cazar a los tipos que mataron a su padre y hacerlos morir a todos de la misma manera que lo hizo su padre. David rara vez decía la verdad sobre algo, pero sus mentiras alcanzaron nuevos picos cuando se trataba de su padre, con historias escandalosas sobre su vida y muerte que se volvían más salvajes cada vez que las escuchaba, evolucionando hacia una elaborada historia de su papel como agente secreto que trabajaba tanto para la inteligencia británica como para la CIA, ir de incógnito en una misión para salvar al mundo de los gánsteres neonazis que habían robado un rayo de la muerte o alguna tontería similar. Supongo que sentí algún tipo de afinidad con este tema, ya que apenas recordaba a mi propio padre y nunca pude lograr que mi madre hablara de él. David decía que éramos como hermanos y, aunque parecía más necesitado que yo, supongo que a mí me gustaba sentirme querido y apreciado. Al menos al principio. La otra obsesión de David eran los esqueletos. Estas cosas estaban por todas partes en su dormitorio. Kits de modelos de plástico, figuritas diminutas de dragones y mazmorras, incluso una de esas estatuas de anatomía de tamaño natural que se ven en los consultorios médicos en las viejas películas en blanco y negro. Tenía una gran colección. Le encantaban las antiguas imágenes grabadas en madera de la Edad Media que mostraban esqueletos que representaban el hambre, la muerte o la mortalidad. Esas fotografías siempre me daban escalofríos, pero la habitación de David estaba cubierta de ellas, generalmente robadas de libros de la biblioteca sobre la época medieval. Intentaba sin parar copiar estas imágenes y pegarlas en las paredes de su dormitorio, pero no era un gran artista y siempre terminaban luciendo aún más espeluznantes que antes. Su esqueleto favorito era el de cartón que puedo ver frente a mí, aunque no es más que un trozo de cartón de mal gusto, de tal vez 1 metro de alto con una sonrisa descarada en su rostro y extremidades que puedes girar en posición para hacerlo más o menos hacer un pequeño baile. Esto siempre solía estar prendido en su guardarropa, rodeado de sus muchos y extraños bocetos. Me dijo que los tipos que habían matado a su padre se lo habían dado la noche en que murió. Se despertó y lo encontró clavado allí, sonriéndole, y esto aparentemente había alimentado sus fantasías de que la muerte de su padre no había sido un accidente. Era un mensaje, me dijo David. Una advertencia, tal vez. Le pregunté por qué lo guardaba, y dijo que era para nunca olvidar que todos los vivos tenían un destino cruel que les esperaba. A menudo describía brillantemente un sueño recurrente, en el que se despertaba en medio de la noche, en una habitación con una sola puerta, bloqueada por un esqueleto viviente y sonriente, que le dejaba una sola opción para sobrevivir. David tuvo que coger el bisturí afilado como una navaja de encima de la cómoda junto a su cama, regalo del esqueleto, y hacer un uso drástico de ella para colarse por la única otra salida, que era una pequeña ventana, de apenas 1 pie de ancho, para emerger al otro lado nacido de nuevo completamente libre de miedo. Intenté ver algo positivo en su obsesión por los huesos humanos y, a veces, le sugerí que estudiara para ser cirujano cuando fuera mayor, pero su respuesta solía ser algo así como: quiero ayudar a los necesitados, no lastimarlos. A ellos. Los cirujanos pierden el tiempo cosiendo piel y vendando las heridas. ¿Por qué dejaría que la gente sufriera dentro de su piel? Este era un tema recurrente con David. Tenía la loca idea de que los seres vivos estarían de alguna manera mejor si nos despojáramos de nuestra propia piel, y se quejaba del calor que sentía, atrapado dentro de una asfixiante jaula de carne. Como dije, era un niño raro. Se jactaba de realizar experimentos secretos. Les ahorraré los detalles, pero básicamente afirmó que se estaba aflojando la cara para poder despegarla y mostrar su verdadero yo debajo. Probablemente te estarás preguntando por qué no huí ni 1 kilómetro de este canalla. Al final comencé a distanciarme. Soy un buen tipo, pero me gusta pensar que no soy estúpido.
Empecé a poner excusas cada vez que me invitaba a su casa y me propuse no sentarme cerca de él en clases, aunque no podía evitarlo por completo. Siempre me encontraba en la cafetería y hacía un gran trabajo al retrasarme el almuerzo con sus ideas asquerosas. Mi mamá y yo nos mudamos de ese pueblo cuando yo tenía 10 años, sin mucho aviso, y sinceramente sentí un enorme alivio al dejar a David atrás. Hubo 2 incidentes, poco antes de que nos fuéramos, que realmente cimentaron la creencia en mi mente de que este tipo era quizás más que un poco raro, que tal vez era potencialmente peligroso. Me invitó a una pijamada en su casa y me dijo que sería una gran oportunidad para tomar algunas medidas y dar mis primeros pasos para deshacerme de mi carne caliente y pesada, como él dijo. Lo dijo de un modo completamente alegre y amigable, como si estuviera proponiendo una actividad de pijamada perfectamente normal. Por supuesto, inventé alguna excusa acerca de que mi mamá no me permitía dormir en su casa, lo cual probablemente era cierto. Aunque las ideas de David empezaron a perturbarme un poco, aún así lo descarté todo como una tontería, pensando que él estaba un poco molesto y desesperado por mis esfuerzos por evitar su compañía. Tal vez de alguna manera desordenada, estaba tratando de intrigarme para que siguiera siendo su amigo. Pero el segundo incidente me obligó a aceptar que este tipo no estaba simplemente jugando. Una noche, unos días antes de mudarnos, me desperté de una terrible pesadilla sobre David y grité fuertemente cuando vi ese distintivo esqueleto que brillaba en la oscuridad sonriéndome a solo unos metros de distancia, grabado con cinta adhesiva al armario de mi dormitorio. Vivíamos en un bungalow y yo siempre dejaba abierta la ventana de mi dormitorio por la noche, pensando que era demasiado pequeña para que alguien pudiera entrar, pero supongo que David debió haberlo logrado. Para entonces todavía era un niño muy delgado, aunque incluso para él debía haber sido un ajuste muy ajustado. Mi mamá entró corriendo, pero no le dije por qué estaba tan asustado, pensando que podría meterme en problemas por permitir que David se colara en nuestra casa mientras dormíamos. Después de eso, dejé de dejar la ventana abierta por la noche. De hecho, se convirtió en mi regla número 1 en la vida. Devolví el esqueleto a la mañana siguiente, más que un poco enojado, pero en ese momento le tenía tanto miedo al tipo que en lugar de decirle la cruel broma que me había jugado, simplemente fingí que disfrutaba la broma y le pregunté por qué lo hizo. Él actuó todo sorprendido, jurando que nunca había entrado a mi habitación esa noche, pero no discutí. Simplemente puse mis excusas y me fui. Mientras caminaba por la calle, con la intención de no volver nunca más, noté que David me miraba desde la ventana de su dormitorio, con una expresión extraña en su rostro que no me gustó. Parecía agotado y apático. Y tal vez un poco asustado. Así que nos fuimos a una nueva casa en el pueblo vecino y asistí a una escuela secundaria diferente a la de David. De hecho, ni siquiera volví a verlo. Ni siquiera sé cómo luce hoy en día. Un par de años más tarde descubrí por alguien que había conocido a algunos de los familiares de David que su padre no murió en un accidente de motocicleta. De hecho, no murió en absoluto, sino que se fue de casa, simplemente porque no le agradaba la madre de David, ni David. Lo que me hizo preguntarme de dónde diablos sacó este chico su obsesión con que la gente pierda la piel. Sin embargo, no nos mudamos muy lejos, solo unos pocos kilómetros, y aunque nunca me lo encontré, mi mamá a veces me decía que lo veía merodeando por las calles, y él siempre le preguntaba cómo estaba. Una vez más, ella siempre se refería a él como ese niño y decía que deseaba que lo hubiéramos dejado atrás cuando dejamos nuestro antiguo hogar. Siempre me pareció muy extraño lo incómoda que él parecía hacerla sentir. Después de todo, él era solo un niño pequeño y delgado que no tendría ninguna posibilidad en ningún tipo de pelea. Empecé a sospechar que tal vez mi mamá sabía cosas sobre David que guardaba bajo su sombrero. Escuché historias de amigos que todavía vivían en el antiguo vecindario de que algunas mascotas habían desaparecido y luego fueron encontradas en un estado muy espantoso, pero nadie me contó todos los detalles, solo que se sospechaba que David estaba involucrado.
Y hubo un incidente en el que David había sido acusado de sacar un cuchillo de algún tipo a un matón de la escuela y amenazar con cortarlo en pedazos, pero no hubo pruebas reales, aunque David fue presionado para que encontrara una nueva escuela de todos modos. Con el tiempo, empezó a desaparecer de mi mente, mientras lo racionalizaba como si fuera simplemente otro niño raro que le contaba a la gente historias estúpidas para llamar la atención o tener algún tipo de impacto en sus vidas. A veces solía tener sueños inquietantes sobre esqueletos marchando por las calles y reclutando gente para su ejército descarnado, pero todo el mundo tiene pesadillas a veces, ¿no? Sinceramente, pensé que David crecería para sorprender a todos y convertirse en un médico de fama mundial, o tal vez en un cirujano plástico que trabajaría en Beverly Hills. Pero cuando tenía 14 años, encontré cierta decoración de Halloween pegada con cinta adhesiva a mi casillero en la escuela y tuve un ataque de nervios. Pasé unas 8 semanas en la sala psiquiátrica de mi hospital local, donde me sentí más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Supongo que esto se debía a las confiables rutinas diarias allí, la estabilidad y la seguridad. Mi mamá me visitaba casi todos los días y, aunque nunca fui un niño muy popular, tuve la suerte de haber hecho 3 o 4 buenos amigos que también venían a verme con frecuencia, generalmente los fines de semana. Hicieron bromas acerca de que yo estaba en la granja divertida y recibía un tratamiento de shock, lo cual suena cruel, pero sabía que eran buenos tipos y que todos teníamos un sentido del humor bastante estúpido y de mal gusto. Si nuestros roles hubieran sido invertidos, habría estado haciendo las mismas bromas sarcásticas. Solíamos explorar la sala, aunque se suponía que los visitantes no debían hacerlo, y mis compañeros intentaban engañar a los otros pacientes, haciéndoles creer que no eran visitantes sino psiquiatras consultores, lo que obviamente nunca funcionó. Había una niña en mi barrio llamada Susan, que era un par de años mayor que yo y tenía un verdadero problema de manejo de la ira. Ella era todo lo que yo no era: inteligente, ingeniosa, dura y rebelde. Supongo que ella fue mi primer verdadero amor platónico y siempre fue amable conmigo a pesar de que yo era un completo hick. Un día, aproximadamente una semana antes de que me fuera a casa, me dijo que durante una pausa para fumar fuera del edificio, había conocido a un niño extraño, delgado, de piel muy pálida y con todo el vello facial afeitado, que había estado preguntando preguntas raras sobre mí. Él no le dijo su nombre y ella le dijo que se perdiera bastante rápido, pero aunque actuó tranquilamente como siempre cuando me contó esto, me di cuenta de que él se había metido en su piel y la había asustado por completo. Me preguntaba si se esperaba que me recuperara o si había perdido totalmente la cabeza para siempre. Susan me dijo que él parecía muy serio cuando preguntó esto y parecía desesperado por una respuesta. Ella lo amenazó con violencia si alguna vez volvía a molestarla, tiró su cigarrillo y regresó adentro, pero él la siguió y continuó preguntando cosas raras sobre si me estaba cortando o si estaba morbosamente obsesionado con mi mortalidad. Lo último que le gritó mientras ella se alejaba corriendo por el pasillo de regreso a la sala fue una oferta para pasarme de contrabando un bisturí afilado como una navaja, si lo necesitaba. Le resté importancia al incidente a Susan y evadí sus preguntas, lo que agrió bastante las cosas entre nosotros, pero mi filosofía con respecto a David era que él era mi problema y el de nadie más. Solo yo me había hecho amigo de él, y supongo que le había seguido la corriente, cuando debería haberle mostrado algo de amor duro. Y luego me escapé y lo dejé solo. Supongo que cargaba con un poco de culpa por la forma en que había manejado nuestra amistad. Había hecho mi propia cama y tenía que acostarme en ella. No podía vivir con la idea de que mis errores pudieran contaminar a alguien más. Cualquier parte inocente. Ahora, por supuesto, veo la situación de manera muy diferente. Yo fui su víctima. Me estaba tocando como si fuera un violín. O como un esqueleto tocando la guitarra española en una de esas caricaturas mexicanas del Día de Muertos. Estaba bailando con su melodía. Pero en aquel entonces no podía ver el bosque por los árboles.
Nunca le dije a mi mamá exactamente qué había pasado con el esqueleto en mi casillero y la amigable visita al hospital, pero ella no era estúpida y sabía que David me estaba rodeando como un tiburón. Entonces, a pesar de que afectó bastante su saldo bancario y nunca lo tuvimos fácil después, tan pronto como me dieron el alta del hospital, ella dejó su trabajo y nos mudamos nuevamente, esta vez al otro lado del país, y nos aseguramos de decirle a la menor cantidad de gente posible hacia dónde nos dirigíamos. Literalmente nunca volví a ver a ninguno de mis viejos amigos. Escuché que Susan desapareció aproximadamente un año después. Hubo una búsqueda policial pero nunca se encontró ningún rastro de ella. Eso es todo lo que sé. Tenía una vena realmente rebelde y me dije que debía haberse aburrido de su vida y huir para empezar una nueva. Lo que sea que te ayude a pasar la noche, ¿verdad? El nuevo comienzo en una nueva ciudad me hizo mucho bien y, contra todo pronóstico, logré ponerme al día en la escuela secundaria, asistir a la universidad local y, finalmente, conseguir un trabajo de oficina bastante decente en el ayuntamiento, brindando servicios sociales a los residentes locales. Personas discapacitadas. Tenía mi base en un enorme edificio de los años 60 con unos 300 empleados. Uno de los cuales era David. Nadie más que trabajaba para el consejo pareció conocerlo jamás. Trabajaba en recursos humanos, en una pequeña y estrecha oficina en un sótano. Pero él nunca estuvo presente. Todo su departamento nunca parecía tener a nadie cerca. Hubo algunos recortes presupuestarios bastante severos después de la crisis financiera de 2008, y supongo que eso dejó solo un personal mínimo. No sé cómo me localizó. Debió haber estado muy decidido, ya que mi mamá nos había cambiado el nombre a ambos. Al principio no me di cuenta de que trabajaba allí. Escuché referencias a un chico nuevo de abajo llamado David, pero seamos realistas, es un nombre muy común. Y como dije, nadie pareció verlo nunca en las instalaciones. Pero después de unas semanas, vi su nombre completo en un correo electrónico interno y sentí como si me hubieran destripado como a un pez. El correo electrónico hablaba de una próxima fiesta de Halloween en la oficina. Parecía que David se había ofrecido voluntario para traer sus propias decoraciones y hacer que el lugar fuera exquisitamente espeluznante. Salí de ese edificio, regresé a mi pequeño departamento y comencé a empacar mis pertenencias. Ni siquiera les dije que lo dejaría. Recordé que alguien de la oficina me describió a un hombre muy delgado y de aspecto extraño en un ascensor un par de días antes, que vestía tanta ropa que apenas se podía ver una pulgada de su piel, incluso llevaba gorro y guantes aunque hacía calor para octubre. Un pañuelo de lana le tapaba la boca y la nariz, y unas gafas de color le ocultaban los ojos, pero dijo que estaba segura de que su piel era del color de la porcelana. Dudo que sea una coincidencia que haya encontrado trabajo en recursos humanos. Allí podría aprender rápidamente todo sobre mí. Todo lo que necesitaba. Salí del pueblo esa misma tarde, retiré mis ahorros y cerré mi cuenta bancaria. Tiré mi teléfono. Compré un billete de autobús a una ciudad que nunca había visitado antes y alquilé una habitación barata. Esta habitación. Y abatido. Afortunadamente, mi mamá me había enseñado a tener siempre suficiente dinero en efectivo para poder salir corriendo. De todos modos, siempre podría vivir de forma muy frugal. Nunca comí mucho y evitaba situaciones sociales. Había desarrollado un terror a contarle a la gente sobre mí. Sobre mi antigua vida. Apenas he salido de esta habitación en meses. Hoy leí una historia en el periódico sobre un accidente de motocicleta realmente horrible que tuvo lugar no lejos de donde crecí. El hombre involucrado era de mediana edad. Reconocí su apellido. Los detalles eran vagos, solo algo acerca de que lo llevaron de urgencia al hospital después de chocar directamente con un cable de acero colocado a través de la tranquila carretera rural por la que conducía todos los días. Iba a exceso de velocidad cuando chocó contra el cable. Supongo que debió haber sido arrojado de cabeza sobre el asfalto. En esa situación, no hay mucho que una chaqueta y unos pantalones de cuero puedan hacer para salvarte el pellejo.
Me quedé mirando la pequeña fotografía de su rostro durante mucho tiempo. Parecía vagamente familiar de alguna parte. La policía está pidiendo información sobre el incidente. Podría contactarlos, pensé. Pero tal vez mañana por la mañana. Primero necesitaba acostarme y cerrar los ojos. No quería pensar en nada en absoluto. Pensar es malo. Quería vaciar mi cabeza de todo. Y me sentí cálido. Muy cálido. Constreñido en mi piel. Quería quitarme mi pesado abrigo de carne y dejar que mis huesos se enfriaran. Dormí más profundamente que en meses, tal vez años, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Ahora estoy aquí, completamente despierto, en mi cama, mirando ese esqueleto. Su brillo se ha desvanecido con el paso del tiempo. Son las 3 a.m. Pronto la tenue luz de un nuevo día ayudará a mi vista, obligándome a enfrentar la presencia en mi habitación. La presencia en mi cabeza, en mi vida. Ahora he aprendido, por fin he aprendido que esto siempre ha estado ahí. Si corro, me seguirá y no me quedará ningún lugar donde esconderme. Hay una brisa fresca desde la ventana abierta de mi dormitorio. Supongo que he dejado que mi antigua regla de no dejar nunca ventanas abiertas caduque. Pensé que debería haber estado a salvo, ya que esa ventana es pequeña, tal vez 20 por 6 pulgadas. Nadie podría haber pasado entero. Pero la puerta de mi habitación está cerrada con llave desde adentro y no hay otra manera de entrar. David debe haber logrado pasar. O lo que queda de él. Apuesto que si alcanzo la lámpara de mi mesilla de noche también encontraré un bisturí.